Hola, vamos a prepararnos junto con ustedes la sección de Seamos Mejores Maestros. Esto nos corresponde a la semana del 30 de octubre y para los que tienen la primera conversación, pues vamos a empezar de esta manera. Claro, como vamos a empezar con el típico saludo. Buenos días, el publicador. Hola, buenos días, el amo de casa. Buenos días. El publicador estaba visitando a los vecinos, conversando con ellos sobre un tema interesante. El amo de casa, sí, claro, pasa, siéntate. El publicador, gracias por su amabilidad, estaba hablando con las personas, como te decía, sobre el reino de Dios. ¿Has oído alguna vez hablar de eso? El amo de casa, sí, he escuchado mucho acerca del reino de Dios, pero todos tienen diferentes ideas. Algunos dicen que ya está en medio de nosotros, otros que es una condición espiritual. En fin, no he tenido un concepto claro. El publicador, entiendo. Me gustaría mostrarte un texto en la Biblia que habla justamente sobre el reino de Dios. Se encuentra en Mateo el capítulo 6, el versículo 9 y 10. Me gustaría que lo leas. El amo de casa, está bien. El texto dice lo siguiente. El publicador, como tú puedes ver, esta es la oración del Padre Nuestro. Y algo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro es pedir que venga el reino de Dios. El amo de casa, ¿y de dónde tiene que venir? Porque supongo que esta oración era cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. El publicador, sí, claro, él estaba pidiendo que venga el reino de Dios y le estaba orando a su Padre, lo que quiere decir que el reino de Dios todavía no había llegado. El amo de casa, ¿y cómo sabes eso? El publicador, bueno, podemos ver que en la Biblia habla mucho de que cuando venga el reino de Dios, pues las cosas cambiarán aquí en la tierra. Además, no puede gobernar encima de otros gobiernos que están aquí en la tierra. El amo de casa, ¿eso quiere decir que los gobiernos tienen que dejar de existir para que venga el reino de Dios? El publicador, algo así. Y la Biblia dice cómo va a suceder. ¿Qué opinas de lo que hemos aprendido hasta este momento? El amo de casa, es interesante. Bueno, no sabía mucho del reino de Dios, pero como has mencionado, el reino de Dios todavía no llega. El publicador justamente estaba ofreciendo clases bíblicas gratuitas a las personas que deseen aprender más acerca de Dios y de lo que dice la Biblia. El amo de casa, ¿y cómo son estas clases? El publicador, tengo aquí una tarjeta de contacto que siguiendo esta dirección te proporcionará información que necesitas saber de cómo son nuestras clases bíblicas. Incluso hasta hay un video y puedes visitar nuestro sitio web. Allí obtendrás más detalles. Está bien, lo revisaré cuando tenga tiempo. Muy bien, y con eso concluimos con la primera conversación. Ahora nos vamos con los que tienen la revisita. En la revisita pues vamos a empezar de esta manera. Publicador, hola, ¿cómo estás? El amo de casa, bien, gracias, pasa, siéntate. El publicador, gracias por tu amabilidad y tu hospitalidad. La última vez estábamos hablando acerca del reino de Dios. Y ahora quiero hablar acerca de lo que el reino de Dios hará por nosotros.
El amo de casa dice, ¿y qué cosas planea cambiar el reino de Dios? El publicador, algo que me gusta de todas las promesas que hace sobre el reino de Dios es la que se encuentra en el Salmo 72:16. Me gustaría que lo leas. El amo de casa, está bien. Publicador, bueno, como ves en el Salmo 72:16, la Biblia promete que cuando venga el reino de Dios habrá suficiente alimento por toda la tierra, incluso en los lugares donde menos se da la vegetación. El amo de casa, bueno, sería excelente. Además creo que sería una gran ayuda para la humanidad. El publicador, sí, es verdad. El hambre es lo que la mayoría de los gobiernos han tratado de solucionar en los países, pero supongo que no han podido. El amo de casa, claro, pues no tienen el poder que Dios tiene. Publicador, eso es verdad. Así que nuestras esperanzas deben estar siempre en el reino de Dios. El amo de casa dice, bueno, ¿y qué más piensa hacer Dios por la humanidad? El publicador, justamente hoy en una de nuestras reuniones se va a hablar acerca de la resurrección, que también forma parte de las bendiciones del reino de Dios. Es un discurso de este fin de semana, así que me gustaría invitarte para que puedas asistir. El amo de casa, ¿y cómo son estas reuniones? El publicador, justamente tengo un video que viene hablando acerca de cómo son nuestras reuniones. Me gustaría que lo observáramos juntos. Amo de casa, sí, está bien. Publicador, bueno, como puedes observar, las reuniones de los testigos de Jehová son bastante alegres. La gente va muy deseosa a aprender, ya que se habla acerca de lo que dice realmente la Biblia. Amo de casa, lo que me gustó del video es que hay en diferentes partes. El publicador, sí, donde quiera que tú te encuentres puedes encontrar un lugar donde reunirse. Además, como mencionaba, pues la entrada es gratuita y no se hacen colectas. Amo de casa, muchas personas en los lugares religiosos lo hacen, pero no sabía de estos detalles. Creo que voy a hacer planes para asistir. El publicador, si deseas puedo pasarte recogiendo para ir juntos. El amo de casa, eso sería muy bueno. Y creo que aquí estamos ya pues terminando lo que sería nuestra revisita. Ahora vamos por el curso bíblico. Para terminar nuestro curso bíblico de esta semana, pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado, de acuerdo a como se menciona en el párrafo. Cuando estudiamos la Biblia, pues no va a ser fácil, pero tenemos beneficios como es la vida eterna. Además sabemos que si ponemos de nuestra parte, Jehová nos recompensará. El estudiante dice, bueno, eso sería muy bueno de parte de Jehová. Publicador, ahora vamos por lo que sería el repaso y la primera pregunta es, ¿por qué valora las verdades de las enseñanzas de la Biblia? El estudiante dice, bueno, yo he aprendido mucho de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, lo que más me gustó es lo que se menciona de que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Es una buena esperanza para el futuro. Además he conocido a Dios como su nombre
y algunas otras cosas que quizás no habría podido llegar a entender sin un estudio de la Biblia. El publicador, bueno, esos solo son algunos de los beneficios que uno puede extraer de valorar las enseñanzas de la Biblia. La siguiente pregunta sería, después de identificar qué cosas son más importantes, ¿qué debería hacer usted? El estudiante, bueno, pues siempre debemos concederles el primer lugar. El publicador dice, ¿recuerdas la ilustración que se ponía aquí para entender cómo le damos el primer lugar a las cosas? El estudiante dice, sí, se asemejaba a piedras y arena dentro de un cubo. Primero ponemos las cosas más importantes y después las otras cosas pues se irán acomodando al tiempo que queda. El publicador dice, me alegra que recuerdes la ilustración. Bueno, es una ilustración bastante sencilla, pero nos enseña mucho en cuanto a cómo valorar las cosas importantes. La otra pregunta sería, ¿por qué deberíamos pedirle a Jehová que le ayude a seguir estudiando la Biblia? El estudiante dice, bueno, supongo porque Él es poderoso. Así como mencionaste en el repaso, Él puede ayudarnos cuando a veces las cosas se pueden complicar. El publicador dice, muy bien, es bueno tener presente eso cuando a veces estamos pasando por pruebas. Ahora vamos al recuadro. Propóngase esto. Dice, siga recibiendo todas sus clases bíblicas, por lo menos una vez a la semana. Si sus circunstancias cambian, hay que buscar otro horario para continuar con el estudio. ¿Qué te parece lo que nos dice el recuadro? El estudiante dice, bueno, sí, creo que debemos dar mayor importancia a las cosas espirituales. Y sabemos que vamos a obtener beneficios por eso. El publicador dice, bueno, si hacemos eso, pues Jehová estará dispuesto a ayudarnos. Así que, ¿qué otra meta pues podemos ponernos? El estudiante dice, creo que debemos seguir avanzando, por lo que aprendemos, quizás seguir poniéndolo en práctica. El publicador dice, bueno, quizás podemos ponerlo por escrito, ya lo que hemos avanzado, como por ejemplo lo que tú has hecho de estudiar la Biblia en un horario regular y de asistir a las reuniones. Pero hay otras metas que uno pudiera ponerse. El estudiante, claro, para así seguir avanzando. El publicador, podemos ponerlas por escrito. El estudiante dice, sí, me parece una buena idea, así que puedo hacer eso después. El publicador, ahora terminemos con oración. Muy bien, y con esto pues culminamos. Espero que las ideas te ayuden y nos vemos en una próxima ocasión.